Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, le agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de ser sus instrumentos para llevar esta palabra a través de este medio. Amén. Una bendición especial, Señor, a aquellos oyentes que están en sintonía, esperando su palabra, Padre eterno. Que su Santo Espíritu sea quien dirija esta programación, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar a cada una de las personas que nos sintonizan y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder volver a entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Como siempre lo hacemos, vamos a leer los versículos de introducción, de los versículos lema de este programa que se encuentran registrados en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que hay dos potencias que entran en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa a toda gente disponible a fin de prevenirle que las personas y las gentes, las almas, vengan a la luz, hermano John. Así es, vamos a hablar en esta hora, como siempre, de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas. Vamos a continuar, hermano John, con las razones para no ingerir leche de vaca, que empezamos con el programa anterior. Tenemos 30 razones, usted lo ha dicho, y vamos hoy a abarcar la número 7 en adelante, pero usted tenía un texto bíblico por ahí para compartir. Sí, siempre acostumbramos a poner la palabra de Dios por delante. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. La razón número 7 que recomendamos para no ingerir leche de vaca es la siguiente. Conviene saber también que la leche de animales y productos derivados de la leche contiene cantidades excesivas, aproximadamente 59 tipos diferentes de hormonas, pituitarias, esteroideas, adrenales, sexuales, etc. Además, niveles elevados de esa hormona unidos a otros tóxicos se consideran hoy causa de la aparición de diversas enfermedades degenerativas. Usted sabe, hermano John, que un 80% de las vacas están embarazadas mientras son utilizadas para producir leche, lo cual naturalmente eleva los niveles de estas hormonas. Además, los granjeros inyectan a las vacas con hormonas sintéticas para incrementar la producción de leche. Interesante. O sea que estos altos niveles de hormonas femeninas en la cadena de alimentos han sido vinculados con problemas de salud en el mundo entero. Son también asociados con una pubertad precoz. De esto estuvimos mencionando la semana pasada. Jovencitas o niñas prácticamente de apenas 11, 12 años ya han desarrollado cuerpos como que son mujeres de 25, de 30 años. Es increíble. Razón número 8. La leche contiene grandes cantidades de grasa, la cual tapa las arterias
incluso de las personas jóvenes, hermano John. Curioso esto, porque hoy en día aconsejan a los jóvenes a tomar leche. Así es, esa es la propaganda que se ve en la televisión o en los medios noticiosos. La razón número 9 para que usted desista de ingerir leche de vaca es la siguiente. El azúcar en la leche, o sea, la lactosa, es muy difícil de digerir, ya que cuando una persona llega a la edad de 2 años, los intestinos elaboran menos lactasa, una enzima necesaria para absorber y digerir la lactosa. Esta disminución en la producción de lactasa en los humanos sucede cuando ya no es necesaria la ingestión de leche materna para el crecimiento. Interesante. Cuando consumimos leche de vaca o productos lácteos de animales, es muy probable que la lactosa se fermente en los intestinos, causando problemas digestivos como hinchazón, gases y otras dificultades serias, hermano Frank. O sea que la leche de vaca es única y exclusivamente para los becerros, no para los seres humanos. Claro, y el calcio que contiene la leche de vaca no es orgánico, hermano John, tampoco. Y cuando es absorbido por el cuerpo, o sea, por los humanos, dicho calcio se cristaliza en el cuerpo y termina alojándose en los intestinos y en los senos de las mujeres o en otras partes del cuerpo, en forma de calcinaciones, convirtiéndose después en tumores cancerosos. Increíble, por eso ha aumentado hoy, en este tiempo en que vivimos, el cáncer de mama, ¿verdad? Razón número 10, amigos radioyentes, para que usted desista de ingerir leche de vaca es la siguiente. La leche animal contiene una perfecta combinación de minerales designados para ayudar a madurar el sistema digestivo de sus crías. Este sistema digestivo les permitirá digerir correctamente los nutrientes del pasto y de las hierbas. Las vacas cuentan con un estómago configurado por 4 cámaras y regurgitan, mastican y tragan sus alimentos varias veces antes de digerirlos. Tienen un aparato digestivo muy diferente a los seres humanos y por lo tanto tienen diferentes necesidades. Cuando el ser humano consume leche, está ingiriendo los minerales y químicos que las vacas necesitan en su sistema. Y como nuestra dieta es diferente, lógico, porque somos seres humanos, estos químicos y minerales perturban nuestra digestión y afectan la absorción de los nutrientes presentes en nuestra dieta, hermano John. Definitivamente es un problema beber leche de vaca. Así es, así para que el cuerpo humano. Exactamente, nunca la leche de animal fue considerada un alimento para el ser humano. Por eso el Señor le dio al ser humano la leche materna, no la leche de vaca. La leche de vaca es para los becerritos, para los terneritos, pero no para nosotros, hermano Frank. Y es por eso que muchas personas hoy están padeciendo un sinnúmero de enfermedades. Los niños, un sinnúmero de enfermedades, catarros y gripes constantes, alergias, etcétera. Pero los padres no saben por qué. Lo llevan corriendo al doctor y el doctor lo único que le manda es antibióticos. Y siguen consumiendo leche de vaca y no saben el daño que están haciendo. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora empiecen a considerar esto que nosotros hemos estado diciendo, hermano Fran. Vamos a seguir abarcando las 30 razones por las cuales usted, amigo radioyente, debe de desistir ya de ingerir leche de vaca. Continuaremos con estas notas de salud, si Dios nos da la vida, en nuestro próximo programa. Bien, sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la mujer y el dragón, parte número 9. ¿Por qué 9? Porque hemos sido una constancia de diferentes programas que estamos abarcando en cuanto a este tema. Hoy hay un subtítulo, que es la rebelión de Satanás en el cielo y la guerra contra la verdad. Vamos a citar un versículo en forma de introducción que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, que nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ello en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí comenzó la gran controversia que se viene llevando a cabo por casi 6,000 años, hermano Frank, y muchas personas no saben o se hacen la pregunta el por qué fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Hoy en este programa radial nos vamos a conocer o vamos a responder esa pregunta a la luz de la palabra de Dios. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia en esta tierra es causa de gran perplejidad, hermano Frank. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de un Dios de amor cuya sabiduría y poder y amor son infinitos. Esto es un misterio, amigos radioyentes, que no pueden tal vez explicarse muchas personas, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación del ser humano. Y que quede claro, hermano John, que antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de uno a los otros era imparcial. Así mismo es, o sea que como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Por eso entró el pecado a este mundo, porque nuestros primeros padres desobedecieron dicha ley. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da libertad a todos para que le sirvan voluntariamente. ¿No es así, hermano Frank? Exactamente, pero, ahí viene el pero, porque hubo un ser que prefirió pervertir esa libertad, hermano John. Así es. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, nos referimos a Lucifer, era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Interesante. Vamos a hablar un poquito más de la posición y las cosas que hacía, el trabajo que tenía Lucifer en el cielo, hermano John. Así mismo es. Primera pregunta que sale a colación, y espero que como siempre ustedes puedan estar anotando cada uno de estos textos bíblicos para que así usted los pueda leer a la luz de la palabra del Señor. ¿Con quién se originó el pecado? Eso es una pregunta. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el pecado se originó ¿con quién? Con Satanás. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 también nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando yo leo este texto bíblico, hermano Frank, me preocupa un poco porque dice la Biblia que Satanás engaña al mundo entero. O sea que prácticamente casi todo el mundo está bajo el engaño de Satanás. ¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que él pecara? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12, hablando de este ser majestuoso, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea que la palabra en hebreo para lucero, que era el nombre de Lucifer, es Heilel, que significa lucero de la mañana, ser claro, brillar o resplandecer, de acuerdo a la concordancia hebreo-griega Strong's, la página 32 y el número 1966. O sea que este ser era un ser brillante, era un ser majestuoso, hermano Frank, hablando de lucero o de Lucifer, ¿verdad? Sí, y seguimos abarcando con Ezequiel capítulo 28, versículo 14, también nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego,
te paseabas. O sea que era un querubín grande y protector. Interesante. ¿Dónde se encontraban los querubines en el santuario? Ya que estamos hablando de que Lucero, que Lucifer, que posteriormente llegó a ser Satanás cuando pecó y se rebeló en el cielo y fue lanzado fuera de él, ¿dónde se encontraban los querubines? ¿O qué papel jugaban en el cielo? ¿O qué papel juegan en el cielo? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo para así ir sentando base en este programa radial. Éxodo capítulo 25, versículo 18 y 19 nos dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y Éxodo capítulo 25, versículo 22 también nos dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. O sea que, hermano Frank, cuando Dios mandó a hacer el santuario en esta tierra a través de Moisés, los 2 querubines ocupaban un puesto muy importante dentro del santuario. Estaban sobre la tapa del propiciatorio, o sea, la tapa que cubría el arca del pacto que se encontraba en el mismo lugar santísimo, ¿verdad? Salmos 99, versículo 1 también nos habla sobre ese asunto. Dice: Jehová reina, temblaban los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Interesante, en el libro de Ezequiel, el capítulo 10 y el versículo 20 y 21 nos dice lo siguiente: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Ahí está, cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Hermano Frank, a la luz de los textos antes citados, podemos darnos cuenta que Lucifer ocupaba un puesto exaltado en el cielo. Este estaba siempre delante del mismo trono de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Y cuál es el origen de Lucifer, hermano John? ¿Qué cargo importante desempeñaba? ¿Cómo lo describe la Biblia? Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 15. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que en ti se halló maldad. Que quede claro, hermano John, que Dios no creó a Satanás. Él creó un ser perfecto que se llamaba Lucero de la mañana. Así mismo es, porque muchas personas hoy piensan de que Dios creó a Satanás. No es así. Era un ser perfecto antes de pecar en el cielo y antes de ser arrojado de él. Dice el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 12, lo siguiente: tú eras el sello de la perfección, ahí está, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hermano Frank, qué interesante. Ese era el carácter de Lucero, de Lucifer en el cielo antes de pecar. Pero ¿qué ocurrió en la vida de Lucifer que lo condujo al pecado? Amigos radioyentes, muchas personas se hacen esa pregunta, ¿verdad? Miren lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 3, hermano John. Tú que dices en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así es, Isaías 14, 13 y 14. Ya Satanás estaba prácticamente maquinando en su corazón o en su mente lo que él iba a hacer, porque dice el versículo 13 de Isaías 14, tú que decías en tu corazón. Así que ya él estaba planeando y él quería ser semejante al Altísimo. Pero hermano Frank, vale la pena recordar y enfatizar de que Satanás, o en este caso Lucero, antes de ser Satanás,
él también fue un ser creado por Jehová, porque era un querubín cubridor. ¿Estamos de acuerdo? Y en la Biblia dice claramente que nadie puede ser semejante a Jehová. Lo dice el libro de Isaías. Vamos a citar ese versículo, por favor. Isaías capítulo 46 y el versículo 9, noten cómo dicen: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada, óigalo bien, nada hay semejante a mí. Pero ¿qué quería Lucero? Él quería ser semejante al Altísimo. Jeremías capítulo 10, versículo 6 también nos dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Interesante, o sea que contestando esa pregunta que acabamos de hacer, lo que condujo al pecado en el corazón de Lucifer fue que él quiso ser semejante o igual a Dios. Pero la Biblia dice claramente que no hay semejante a ti, oh Jehová, dice el profeta Jeremías. ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? Porque muchas personas hoy se hacen esa pregunta también. Creen o se les ha enseñado que esta es una de las falsas doctrinas también, como mencionábamos en programas anteriores, que se fueron infiltrando durante la Edad Media. Creen de que Satanás ahora mismo está en el infierno o a cargo del infierno, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que Satanás fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, hermano radioyente. ¿Están escuchando las palabras bíblicas? Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y si vamos al libro de Job capítulo 2, versículo 2, también nos dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, de andar donde me tiraste. Exactamente. O sea que la sede de Satanás, hermano John, como usted dijo al principio, no es un supuesto infierno ardiendo. La Biblia nunca enseña tal falsa doctrina. Así mismo es. O sea que la sede de Satanás está en esta tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué les prohibió que hicieran? Vamos a ver, remontarnos al principio en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 17, que nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo Jehová a nuestros primeros padres, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Y qué agente usó Satanás para engañar a Eva? ¿Qué mentira empleó? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3, versículos 1, 4 y 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está la mentira, hermano John. Así es. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que en el principio Satanás usó a esta serpiente para engañar a Eva, y la herramienta o la arma que usó en aquel entonces fue la mentira. Qué interesante. Dios había dicho, hermano Frank, claramente en Génesis 2:17, que lo acabamos de citar, que el día que de nuestros primeros padres comieran de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos iban a ¿qué? Iban a morir. Enfáticamente lo dijo el Señor Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue un mandamiento que les dio. Pero Satanás en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4, le dijo a la mujer: no moriréis. O sea, eso es mentira lo que Dios ha dicho. Pero vemos hoy las consecuencias del pecado. Podemos darnos cuenta que por nuestros primeros padres haber creído la primer mentira de Satanás en el jardín del Edén, hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias de una estela de pecado que ha azotado a la raza humana lamentablemente.
En San Juan capítulo 8 y el versículo 44 nos dice algo muy interesante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es Jesús hablándole a los líderes de la nación judía. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se dan cuenta, amigos radioyentes? Dice la Biblia claramente que Satanás nunca permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás usó dos métodos. En el principio, la serpiente y la mentira. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? ¿Era algo tan malo comer un pedazo de fruta? ¿Por qué Dios sacó a Adán y a Eva del Edén? Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy interesante. ¿Está hablando de qué cosa está hablando allí? De la transgresión de Adán. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Amigos radioyentes, si la Biblia habla de la transgresión de Adán, de acuerdo a Romanos 5:14 que acabamos de citar, podemos claramente decir que tanto Adán como Eva conocían la ley moral de Dios que estaba escrita en sus corazones. Al desobedecer a Dios, ambos pecaron, o sea, violaron esa ley moral. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol 14. Pablo. 14, dice el apóstol Pablo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, la ley, ¿no? Exactamente. Igual, primera de Juan 3:4, que es pecado, transgresión de la ley. Dice primera de Juan 3:8 lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Romanos capítulo 6, versículos 16 y 23 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, la Biblia es clara, hermano Frank, porque usted hizo una pregunta: ¿qué había de malo en comer un pedazo de fruta? Pero aparentemente no era nada de malo, pero nuestros primeros padres incurrieron en transgresión. Y la transgresión, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, es ¿qué cosa? Muerte, amigos radioyentes. Por causa del pecado, cuando entró en esta tierra, vino la muerte. Por eso Jesús, nuestro Salvador, tuvo que venir a esta tierra y morir por cada uno de nosotros, morir por ustedes que nos están escuchando en esta hora y por nosotros que estamos detrás de estos micrófonos. ¿Por qué? Porque la ley violada demandaba la muerte del pecador. Y como la ley es inmutable, es eterna y no se puede cambiar, amigos radioyentes, por eso Cristo tuvo que venir y morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aparte, hermano John, de odiar la verdadera iglesia, Satanás, ¿cuáles son las otras cosas que Satanás odia con todas sus fuerzas? Vamos a ver 3, que es primeramente la verdad. Muy importante. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 44, leemos lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que Satanás odia la verdad. Noten lo que dice San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que Satanás odia la palabra de Dios, que es la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15 nos dice: porque para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo Jesús. O sea que por medio de la verdad, la palabra de Dios, como acabamos de mencionar, podemos detectar el error y las mentiras de Satanás. ¿Estamos de acuerdo, hermano Fran? Por eso dice allí el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios 4:14, dice que muchos hombres engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Y dice, y sigue diciendo Pablo, así que debemos de seguir la verdad en amor. O sea que si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, que es la verdad, nosotros no podemos ser engañados por las artimañas y por el error de Satanás. Y es por eso que Satanás odia tanto la verdad. Y es por eso, hermano Frank, que hoy por hoy las personas que están viviendo en esta sociedad moderna, Satanás los bombardea constantemente con un sinnúmero de entretenimiento, la televisión, las películas, los juegos de video, en fin, todo lo que el mundo está ofreciendo hoy, la tecnología que hasta cierto punto, si no sabemos usarla, va a ser perjudicial para nosotros. Satanás quiere mantener la mente ocupada del ser humano para que nosotros no conozcamos sus artimañas, sus engaños, que solo podemos conocerlos a través de la palabra de Dios. Otro asunto, hermanos, John, que Satanás odia es la ley de Dios. Si vamos a Salmos 119, versículo 172, nos dice lo siguiente: cercano está tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y Satanás odia la ley de Dios, hermano yo. Así mismo es, como acabamos de mencionar, odia la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Y muchas personas hoy enseñan inclusive de que no hay necesidad de guardar la ley de Dios. El mundo secular la está pisoteando, y es por eso que vemos la condición moral en que se encuentra sumido esta sociedad moderna. En el libro de los Salmos, 119, allí mismo, y los versículos 44 y 45 nos dicen lo siguiente: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermano Frank, el que obedece perfectamente la ley de Dios, camina, ¿qué cosa? En libertad. Vamos a repetir el Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que Satanás odia la ley de Dios y él sabe, hermano John, que todo aquel que obedece dicha ley nunca podrá ser esclavizado del pecado. Así es. Hermanos radioyentes, es muy importante lo que nosotros estamos diciendo en esta hora. Es por eso que nosotros siempre a través de este programa radial exaltamos la ley moral de Dios, porque Satanás odia esa ley, por eso fue arrojado del cielo, y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la base del gobierno de Dios? Empecemos por esa pregunta, hermano Frank. Ya lo hemos repetido antes. Salmos 89, versículo 14 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dos palabras claves allí en ese versículo 14. Justicia y juicio son la base del trono de Dios. Cuando la Biblia habla de trono, amigo radioyente, está hablando de un gobierno. Y es por eso que nosotros debemos de entender de que Dios tiene un gobierno. Él rige sobre su gobierno y sobre el universo. Tenemos que entender que cuando Satanás se rebeló en el cielo, se rebeló prácticamente en contra de dicho gobierno celestial. Justicia y juicio. Bueno, vamos a ver qué significa la palabra justicia. En el libro de los Salmos, el Salmo 119 y el versículo 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Cuántos mandamientos? Todos, son 10, no 9, no 8, no 7. 10 mandamientos. Dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. O sea que la base del trono de Dios, hermano Frank, es su ley moral. Qué maravilloso. Y juicio lo encontramos también en Santiago capítulo 2 y versículo 12. Así hablad y así haced, como que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Interesante, o sea que
cada uno de nosotros vamos a ser juzgados, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, individualmente, no en grupos. No el pastor de la iglesia va a estar a su lado, amigo radioyente, cuando ese día llegue. Y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por la ley moral de Dios, porque así lo dice la palabra en el versículo que acabamos de leer. ¿Cuál es la actitud, hermano Frank? Surge a nuestra mente una pregunta: ¿cuál es la actitud de los ángeles en el cielo hacia la ley de Dios? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. El Salmo 103, preste mucha atención a estos textos que vamos a citar. Salmo 103, versículos 20 y 21 dice lo siguiente: bendecid, oh Jehová, o bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Óigalo bien, está hablando de los ángeles del cielo, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Interesante, hermano Frank. Y Salmo 40, versículo 8 también nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, que los ángeles en el cielo, ministros suyos que hacen su voluntad, significa que ellos son obedientes a la ley moral de Dios. También en el versículo 20 del libro de los Salmos 103 que acabamos de citar, Salmo 103, 20, hay una palabra clave. Dice: obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué significa esa palabra en hebreo? Porque el Antiguo Testamento obviamente fue escrito en hebreo. La palabra precepto del Salmo 103:20, amigos radioyentes, en hebreo es dabar. Y dabar o precepto significa palabra, decreto, ley, mandamiento, mandato. De acuerdo a la concordancia hebreo-griega Strong's, página 28, el número 1697. En otras palabras, los ángeles de Jehová aman o anhelan o se deleitan en obedecer la ley moral de Dios, hermano Frank. Entonces, hermano John, Satanás y sus ángeles, volviendo a Satanás, fueron expulsados del cielo porque se rebelaron contra el gobierno de Dios, o sea, se rebelaron contra la ley de Dios. Así es. Satanás fue el primer rebelde y es por eso que se ha encargado de atacar dicha ley desde el mismo principio. Así mismo es, y es por eso que hoy muchos cristianos profesos han puesto a un lado la ley moral de Dios. ¿Sí o no? Y el mundo secular, el mundo no cristiano, no creyente, se ha encargado de pisotearla. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo eso? El gran archiengañador, Satanás, la serpiente antigua. Y es por eso que desde un principio se rebeló en contra de ese gobierno moral de Dios, cuya base es dicha ley, y se ha encargado de traer, de transportar dicha rebelión que comenzó en el cielo y que no tuvo éxito, por supuesto, porque fue arrojado de él, junto con todos sus ángeles que se unieron a su rebelión. Dicha rebelión, hermano Fran, la trajo a este mundo y le dio mucho éxito, y es por eso que vemos hoy casi 6,000 años de pecado y de miseria en esta tierra. Entonces, hermano John, ¿cuál de los mandamientos, la ley de Dios, Satanás se ha encargado de atacar con más vehemencia que los otros 9 y por qué? Así es, muy buena pregunta. ¿Cuál de esos 10 mandamientos? Porque dicha ley contiene esos 10 preceptos, pero hay un solo mandamiento, amigos radioyentes, que Satanás se ha encargado de atacar, como usted lo acaba de mencionar, con más vehemencia que los otros 9. ¿Cuál es ese mandamiento? El cuarto mandamiento, el séptimo día o sábado. Satanás odia este mandamiento en especial porque solo este mandamiento, aparte de los otros 9, nos dirige a adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. ¿Y por qué no leer ese mandamiento, hermano Frank, que se encuentra contenido en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Preste mucha atención a este texto, amigos radioyentes. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén. O sea que el sábado nos recuerda, hermano Frank, Adiós. que Jehová es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Si Jehová es el creador, ¿a quién entonces debemos nosotros y ustedes que nos están escuchando en esta hora adorar y obedecer? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, mire lo que dice, hablando de la adoración, hermano Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea que cada vez que guardamos el sábado, estamos adorando al verdadero Dios. O sea, si el sábado se hubiese guardado desde la misma creación, no existieran hoy en el mundo ni ateos, hermano Frank, ni idólatras. Porque todos estuviéramos adorando al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Por eso Satanás se ha encargado de atacar específicamente dicho mandamiento. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Noten que la adoración en el cielo, amigos radioyentes, gira en torno de algo muy interesante. Presten mucha atención a estos textos. Repito, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, o sea, delante de Jehová, y adoran, ahí está la palabra adorar, adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, ¿por qué lo adoran, hermano Fran? Dice, Señor, dice el versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano Fran, ¿por qué el mundo celestial, por qué los ángeles en el cielo adoran a Jehová? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero Satanás se ha encargado de borrar de la mente del ser humano el cuarto mandamiento, el sábado. ¿Por qué? Porque ese es el único mandamiento de los otros, de los demás 10, de los demás 9, diría, que nos recuerdan que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, el verdadero Dios, y que solo Él debemos adorar. La rebelión de Satanás, hermano yo, en el cielo giró en torno a lo que es la obediencia a la ley de Dios y a la verdadera adoración. Él siempre busca que lo adoren. Así es. Si vamos a Mateo capítulo 24, capítulo 4, versículo 4, versículo 8 y 10, él intentó con el Señor Jesús que lo adorara. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postraron me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y a Él solo le servirás. Así es, o sea que todo esto gira en torno a la adoración. En el tiempo del fin, el gran conflicto va a girar justamente en torno a la verdadera adoración y a la falsa adoración. ¿Se dan cuenta, amigos radioyentes, por qué Satanás odia tanto este cuarto mandamiento, mandamiento que tiene que ver con el verdadero día de reposo? Porque Satanás sabe que si nosotros guardamos fielmente dicho mandamiento, estamos adorando al verdadero Dios, y Satanás odia eso. Por eso se ha encargado, como decíamos en el programa anterior, a través de la iglesia de Roma en esta tierra, Satanás se encargó de transferir la adoración del verdadero día de reposo, del sábado, por el domingo, y lo mencionamos en el programa anterior. Como citamos al principio, Satanás siempre ha querido ser semejante a Dios y también ha deseado ser adorado. Es por eso, amigos radioyentes, que al atacar especialmente el mandamiento del sábado y cambiarlo por el domingo, por Roma papal, Él se exaltó a sí mismo en esta tierra por encima de Dios. Y todo aquel que esté dándole honor a este falso día de reposo que no tiene ninguna validez bíblica, no le está dando honor a Dios, sino tristemente a Satanás. Otra cosa también que Satanás odia, hermano John, es la palabra de Dios, por supuesto. Si vamos al libro de San Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice, y él respondió y le dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así mismo es. El Señor Jesús le respondió con la palabra de Dios, ¿no? Así mismo es.
San Juan capítulo 8, versículo 32, hablando de esa palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o sea, libres del pecado. Por eso Satanás odia tanto la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16 nos dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano John, Satanás sabe que solo por medio de la aceptación de la verdad contenida en la palabra de Dios, el ser humano puede ser salvo. Amén. Es por eso que él se ha preocupado de introducir falsas doctrinas y mandamientos de hombres en reemplazo por las verdades categóricas de una así dice Jehová. Amigos radioyentes, nos hacemos una pregunta también muy importante, ya que estamos hablando de este ser que en un principio fue un ser majestuoso, lucero, pero que ahora es Satanás. ¿Qué profecía bíblica estudió Satanás detenidamente para posteriormente sacarla fuera de su contexto original y así engañar a casi todo el mundo entero con la falsa doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación, hermano Frank? Respuesta a esa pregunta, hermano John, la profecía de las 70 semanas o 490 años contenida en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Vamos a mencionar brevemente esos versículos. Daniel 9, 24 y 27 solamente por cuestión de tiempo. 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando allí de 70 semanas, hermano Fran, un tiempo profético que eso lo estudiamos en programas anteriores, está grabado si alguien quiere obtener ese tema, y está hablando del pueblo de Israel o la nación judía y sobre la ciudad de Jerusalén, por supuesto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No dice que aparecerá en el anticristo, hermano John. Así es. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Interesante, vamos a citar a un pastor reconocido a nivel nacional y a nivel mundial que se llama Tim LaHaye, autor de muchos libros de esa serie titulada El Rapto y esa otra serie Dejado Atrás, que como producto de esos libros, obviamente, se han hecho varias películas de Hollywood. Noten lo que dice este autor en un libro que él escribió titulado El maravilloso Dios de la profecía por Tim LaHaye. Páginas 143 y 146 dice, en algún punto justo antes que comience la tribulación, Dios tomará la iglesia de este mundo en forma supernatural y la llevará a la presencia de Cristo su Señor. Eso nos lo enseña la palabra del Señor. Si la primera mitad de la tribulación será mala, sigue diciendo este autor, la segunda mitad será peor. En el punto medio de la tribulación, o sea, 3 años y medio, eso es lo que él está enseñando, el anticristo profanará la reconstrucción del templo de Jerusalén para proclamarse así como Dios. Hermano Frank, esta falsa enseñanza que no tiene ninguna base bíblica se ha proliferado en casi todo el cristianismo y Satanás la ha usado para engañar a los que dicen ser cristianos y que creen en la autoridad de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ese origen de la doctrina de la gran tribulación y el rapto secreto, ¿de dónde provino? Muchas personas que creen en ella, hermano Frank, ni siquiera se imaginan de dónde provino esa doctrina. Muchísimo, pero muchos cristianos, hermano John, sincero, hoy en día no están completamente al tanto de la historia del cristianismo durante los años 1500 y 1800, donde surgió el asunto, después de Cristo. La edad oscura, como mencionamos en programas anteriores. Durante ese periodo de oscuridad y apostasía entraron a la iglesia un sinnúmero de falsas doctrinas y ritos paganos, entre ellos la enseñanza del rapto de la iglesia y los 7 años de la gran tribulación. Exacto, ese tiempo fue conocido también como el tiempo de la Reforma Protestante en Europa, cuando Martín Lutero desafió la doctrina de Roma papal,
Martín Lutero estaba protestando en contra de las doctrinas antibíblicas del papado, la iglesia que sometió al cristianismo con mano de hierro por más de 1000 años, como lo mencionamos en Apocalipsis 12:6 en programas anteriores. Cada grupo protestante en los años 1500 a 1800 identificó al papado como el hombre de pecado y el anticristo. Ellos tenían amplia evidencia en la Biblia sobre qué basar esta creencia. Veamos algunos ejemplos, hermano Frank, como Martín Lutero, por ejemplo. Sí, que es en el año 1483 y vivió hasta 1586. Esto se encuentra en la vida y tiempo de Martín Lutero en la página 154. Dice él: yo no lo creí, aunque ahora lo sé bien. Roma debe ser la silla del anticristo, el centro de la abominación y la sinagoga de Satanás. ¿Quién es el anticristo? Si el Papa no lo es, no es el anticristo. Interesante, es una pregunta que se hizo Martín Lutero. ¿Quién es el anticristo si el Papa no es el anticristo? En otras palabras, estas son palabras fuertes, pero estamos citando el libro de Martín Lutero. Juan Wycliffe, también otro reformador, escribió: el Papa es el anticristo, los cardenales son pasadizos que llevan a la casa del diablo. Juan Hus también escribió: las artimañas del anticristo ya han comenzado y una pelea pronto seguirá. Juan Hus también necesitará, hablando de él mismo, levantar sus alas contra la bestia y su cola que siempre esconde la abominación del anticristo. El Señor destruirá la cabeza y la cola, es decir, el Papa y sus profetas. Exactamente. Juan Wesley, otro reformador, escribió lo siguiente: en sentido enfático, el papado es el hombre de pecado, en cuanto él incrementa toda clase de pecados, más que cualquier medida que se pueda dar al pecado. Es el hijo de perdición, ha causado la muerte a innumerables multitudes. En ese entonces, hermano Frank, el papado deseaba desesperadamente encontrar una forma para salirse de este problema. Los jesuitas de Roma pasaron muchos años estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis, y uno de estos jesuitas creó la doctrina del futurismo, o sea, la idea de mover la semana número 70 de Daniel 9:24 de esta profecía para el tiempo del fin. O sea que de esa forma sí podrían decir que el anticristo no era el papado, hermano John, sino que el anticristo se mostraría en un tiempo futuro muy distante. Y la gran mayoría de los cristianos no tienen ni conocimiento de esto, hermano. Así es. El mover de su lugar la semana número 70 de la profecía de Daniel en el capítulo 9 no tiene autoridad bíblica, ya que la misma Biblia enseña que el que quitare que las palabras de la Biblia algo, Dios quitará su parte en el libro de la vida. Esto es algo muy delicado, se encuentra en Apocalipsis 22:19. O sea que esta interpretación de los 7 años de la gran tribulación y el rapto secreto se originó con los jesuitas de Roma. Hermanos radioyentes, estas palabras tal vez suenan un poquito fuertes. No queremos que nadie se ofenda, porque estas grandes verdades van a suscitar la ira del gran dragón, y es por eso que estamos haciendo un llamado, porque los orígenes de la doctrina del rapto secreto vinieron prácticamente de Roma papal. En el Concilio de Trento, los jesuitas de Roma fueron comisionados por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de la Escritura que contrarrestaría la aplicación protestante de aquel entonces de las profecías de la Biblia antimesías a la Iglesia Católica Romana. Y uno de ellos fue Francisco Rivera, que vivió entre los años 1537 a 1591. A raíz de esto se publicaron 4 panfletos por la Iglesia de Roma en los años 1500 para quitar de ellos la atención de la gente y ponerla en un futuro anticristo. Francisco Rivera fue el que creó la doctrina del futurismo. En 1590, Rivera publicó un comentario de 500 páginas sobre Apocalipsis, negando la aplicación del anticristo hacia la Iglesia de Roma. Rivera es el padre del futurismo, hermano John, y de la creencia que habrá un periodo de solo de 7 años literales. Al final aparecerá el anticristo. Eso es el nuevo engaño, ¿no? Y la gran mayoría de las personas saben que esta doctrina manchó la historia, hermano John. Así es, durante casi 300 años después del Concilio de Trento, el futurismo jesuita se mantuvo en gran parte dentro de la esfera de la religión católica, pero el plan de los jesuitas de Roma fue que estos principios teológicos fuesen adoptados por los protestantes.
Este proceso de adopción en realidad comenzó a principios de los años 1800, primero en Inglaterra, y de allí se extendió a Norteamérica. O sea que la historia de cómo sucedió esto es a la vez fascinante y trágica a la vez. Nunca el futurismo de Rivera representaba una amenaza positiva para los protestantes durante 3 siglos. Se limitaba prácticamente solo a la Iglesia de Roma, pero a principios del siglo XIX brotaron con vehemencia y se aferró a los protestantes de la Iglesia oficial en Inglaterra, como ya lo dijimos. Luego dicha doctrina se proliferó, hermano Frank, en todo Norteamérica y hoy por hoy es aceptada, predicada y enseñada en casi todas las iglesias cristianas, bautistas y evangélicas pentecostales de todo el mundo. ¿Qué le parece a usted? O sea, que al igual que el domingo, hermano John, la iglesia romana le ha dado a beber al mundo la falsa doctrina del rapto secreto, y muchos de ellos no lo saben, de la iglesia y los 7 años de gran tribulación. Y si desea más información, amigos oyentes, sobre este asunto, puedo ordenar el tema titulado El Reino Real y Visible, parte 2. Así es, ¿cuándo y dónde recibirá Satanás su castigo? ¿Cuál será ese castigo? En los minutos que nos quedan, Mateo capítulo 25 y el versículo 41 nos dice: entonces Jesús dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese va a ser el castigo final de Satanás, hermano Frank. ¿Quién efectuará la erradicación final y completa del pecado en el universo? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice: y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, o sea, la serpiente y la cola. Así es. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Claramente lo dice la Biblia, dice que fue lanzado, no dice que está ahora mismo en el infierno, que está allí ardiendo un infierno en esta tierra. Hermanos radioyentes, el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, pero esperamos de que este mensaje haya podido calar en lo más profundo de nuestros corazones. Tenemos un enemigo activo, un enemigo que odia la verdad, un enemigo que odia la palabra de Dios, un enemigo que se llama diablo y Satanás, que odia la ley de Dios, y tenemos que estar velando y orando para no ser cautivados o no ser engañados por este enemigo. Por eso la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 23, versículo 20. Pero si usted desea escribirnos o comunicarse con nosotros, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. O sintonícenos a través de la página de internet www.elfuerteclamor.org. O si prefiere visitarnos, visítenos, Iglesia El Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, 33614, todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.